Gracias una vez más y como siempre por acompañarnos en las Sentencias a Debate, un programa semanal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, hoy le vamos a ofrecer este caso que tiene que ver con el reglamento de la oficialía electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Déjeme comentarle que, bueno, pues se impugnó precisamente ante la Sala Superior este asunto que, bueno, había resuelto en primera instancia el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que a su vez, bueno, pues había revocado ese acuerdo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a este reglamento de la oficialía electoral. Aquí los argumentos centrales fueron que aunque la oficialía electoral pudiera velar por los principios de certeza y de seguridad para los pueblos y comunidades indígenas, podía violar, por el otro lado, lo que significa su autodeterminación. Es por eso que la Sala Superior tomó esta importante decisión que yo le invito a que conozca a través de los comentarios que hoy harán en el estudio Enrique Carpizo Aguilar, quien está al frente del Instituto de Protección de los Derechos Humanos, y también a Fernando Ramírez Barrios, quien es secretario e instructor de la ponencia del magistrado de la Sala Superior de esta nueva integración, Felipe de la Mata Pizaña. Yo soy Lucy Farías y le recuerdo que cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este programa se analiza en frío para precisamente mejorar el trabajo jurisdiccional de esta institución y también para proporcionarle a usted esa porción pedagógica que tienen las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, por supuesto, agradecemos la participación de nuestros invitados. Enrique, muchísimas gracias. Fernando, es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales número 2010 de la anualidad pasada, es decir, de 2016. Y es un asunto, como ustedes verán a lo largo del programa, bastante interesante. Se trata de la generación de un reglamento por parte del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, reglamento para la operación de pues, una unidad, digamos, que realizaría funciones de fe pública, por decirlo así, en cuestiones electorales, ¿no, Fernando? Y que al final de cuentas pues, tiene el desafortunado nombre de oficialía electoral. Veremos a lo largo precisamente de este programa cuál ha sido el debate en cuenta de la posible afectación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca. Y bueno, pues ¿quién mejor que Fernando para que nos ponga en contexto de este asunto? Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, el asunto trata sobre esta creación de esta unidad que denominamos oficialía electoral y que para nuestra audiencia, la función de esta oficialía electoral tiene por objetivo que los partidos políticos, como originalmente se concibió, era que no tuvieran que acudir, por ejemplo, a su notario, al notario de su elección, sí. o al juez o al Ministerio Público que luego no están disponibles. Al notario que más cercanamente tengan, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas lo que sucede es que pues luego, o sea, dan fe de los hechos, ¿no? O sea, como le conviene al cliente, ¿no? Entonces lo que se pretendió con esto es que en la oficialía electoral crear una instancia, vamos a decirlo así, imparcial, a la cual de manera ágil, de manera rápida, pudieran acudir los partidos políticos y los contendientes a solicitar que dieran fe, que dieran certeza respecto de determinados hechos o actos que acontecían en materia electoral. Esto surgió principalmente para los partidos políticos y posteriormente en el estado de Oaxaca, el Instituto Electoral Local determinó emitir un reglamento a través del cual trasladaba esta figura jurídica a los sistemas normativos de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Con la idea de que el pueblo, la comunidad o cualquier integrante de la misma pudiera acudir a la oficialía y solicitar estos servicios de este certificador de fe pública en general. O sea, que tiene fe pública. La cuestión es que en este caso un partido político, el Partido del Trabajo, impugna ante el Tribunal Electoral Local
la emisión de este reglamento bajo el argumento de que no se había consultado a los pueblos y a las comunidades indígenas. Y entonces el tribunal les da la razón y revoca el reglamento. Entonces, posteriormente, algunos ciudadanos que se autoascribían como indígenas vienen aquí, ante Sala Superior, a efecto de impugnar esa resolución sobre el argumento, sobre la base de considerar que, en su opinión, la oficialía electoral no afectaba el desarrollo de sus propias elecciones ni de los sistemas normativos internos. Importante decir el dato que ellos eran de una comunidad de Oaxaca, ¿no? O sea, no es que vinieran de varias comunidades o de varios pueblos, sino que eran específicamente de una sola comunidad. Esto plantea diferentes cuestiones, pero creo que el eje principal por el cual podemos incluso llevar la cuestión de este programa está basada principalmente, y digo principalmente porque evidentemente hay algunas cuestiones accesorias, pero está basado principalmente en una perspectiva de relativismo jurídico, que es un concepto pues largamente retrotraído, sobre todo por la doctrina, y que no acaba, creo yo, de ser entendido cabalmente, ¿no? ¿Qué es esto para ti, por ejemplo, de relativismo jurídico, que creo que es el argumento más fuerte de la sentencia? Así es. Fíjate que es una sentencia que me llamó mucho la atención porque está redactada de una manera muy accesible. Y creo que siendo una de las partes, de una u otra forma, el tercero interesado, etcétera, relacionados con comunidades indígenas, pueblos o comunidades indígenas, es muy importante la manera en que se planteó la sentencia en su totalidad. Una sentencia que me sorprendió porque yo nunca había visto una sentencia que tuviera un preámbulo, que tuviera hipótesis normativas a debate, que además tuviera una conclusión. O sea, esa sentencia se lee de una manera muy pulcra, muy didáctica. Yo creo que el futuro de las sentencias es precisamente el que se elaboren de esa manera para que puedan estar al alcance de todos y no solamente se dirijan al abogado. Un índice y un glosario que son algo que además claro, por aterriza supuesto, mucho la un información. índice y un glosario dentro de la sentencia, algo bastante interesante, que bueno, lo celebro. Todo sea por el acceso a la justicia, ¿no? Así es. Muy interesante el desarrollo argumentativo que principalmente usó el Tribunal Electoral Federal, con el propósito de confirmar la determinación del Tribunal Local Electoral, porque no se ha comprendido muy a fondo el tema de la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, esta institución de oficialía de partes, si la analizas con objetividad, puede ser que sea una situación bastante benéfica para los pueblos y las comunidades indígenas que no tendrían que trasladarse a otros lugares más lejanos, conseguir un notario público, como platicamos hace un momento, etcétera. Pero aquí el detalle es que no se les consultó. Esa es la parte que México aún le sigue costando trabajo. El tema de consultar a los pueblos y las comunidades indígenas con el propósito de saber su parecer. Esto no se ha cerrado. Uno de los efectos de la determinación es precisamente tomar en consideración a los pueblos y comunidad indígena para que en vía de su autodeterminación, pueda decidir si esa institución le beneficia o no le beneficia. Aquí no se ha dicho si esa institución es buena o esa institución es mala. Simple y llanamente darle la posibilidad a estas personas de que se les consulte, de que se les explique en un lenguaje tan llano como el de la resolución, quizá todavía más llano en sus lenguas, etcétera, con el propósito de que ellos puedan decidir a través de su consulta si la aceptan o no la aceptan. Claro, y creo que por un lado es una reiteración además de aquellos requisitos con los cuales debe de cumplir una consulta para realmente pues, cumplir con la finalidad para la cual el artículo 2 constitucional enuncia, y que de alguna manera también nos hace ver que no podemos pues juzgar bajo el mismo prisma los sistemas, digamos, tradicionales occidentales, los sistemas del Estado mexicano, en este caso el sistema jurídico del Estado mexicano, bajo la misma perspectiva que los sistemas normativos de cada una de estas comunidades. Y ese es precisamente, creo yo, el meollo, porque el reconocer la existencia, la mera existencia de un relativismo jurídico es darle tanto valor a un sistema como a otro. Así es. Y entenderlo desde el punto de vista ya no de las similitudes, sino de las diferencias. ¿Por qué? Bueno, porque por principio de cuentas estamos hablando de culturas diferentes, y la cultura es un prisma a través del cual todo se puede deformar, por decirlo de alguna manera, o recomponer en una figura capaz de ser inteligida por la persona que pertenece a esa cultura y no por nadie más, ¿no? Entonces las culturas pues son
podríamos decirlo así, son un conjunto de rasgos característicos y exclusivos de quienes realmente viven, respiran y palpan en cada uno de sus actos y sus pensamientos una cultura, y quienes no pertenecen a esa cultura difícilmente podrán entender muchas cosas. Creo que esta sentencia de alguna manera sintetiza muchos de los criterios que se han ido generando, sobre todo, me atrevería yo incluso a decir, en los últimos 3 o 4 años, como mucho, respecto de la cuestión que se debe tener en consideración a la hora de afectar, incluso potencialmente, ni siquiera tiene que ser materialmente la afectación, puede ser una posible afectación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces entiendo yo que con la mera tentativa hay que plantear el caso desde una perspectiva multicultural, desde el principio, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como bien dices, el desarrollo de la sentencia se realiza, como bien ustedes lo comentaban, a través de 2 elementos, ¿no? Uno, el derecho a la consulta, y otro, el reconocimiento al principio de pluralismo jurídico que consta en la Constitución a partir de la reforma del artículo 2º constitucional. Porque precisamente una de nuestras grandes problemáticas es el desconocimiento que tenemos de todas estas culturas vivas de los pueblos y las comunidades indígenas. De hecho, una explicación que merece esta sentencia es que es del año pasado y acaba de salir, pero la circunstancia que retrasó, por decirlo de alguna manera, la emisión de esta sentencia fue la cuestión de que los magistrados y las magistradas decidieron solicitar dictámenes antropológicos a efecto de conocer, por un lado, el impacto que podría tener esta figura entre los pueblos y en las comunidades indígenas, y por otro lado, o sea, conocer cómo es la certeza de los pueblos y de las comunidades, ¿no? Sí, cómo se desarrolla. ¿Cómo consiguen que tales actos se realizaron? Porque es un elemento, ¿no? O sea, nosotros en nuestra visión unívoca, ¿no?, del mundo, pensamos que la certeza está en esta tradición romano-canónica de que debe estar por escrito, de que deben estar las partes, de que debe haber firmas, de que debe haber huellas, de que el documento debe constar con ciertas formalidades. Y que la ley, si no está escrita, no tiene validez, ¿no? Y entonces la primera problemática a la que nos encontramos con los indígenas es que sus sistemas son orales. Así o sea, ya a partir de ese punto, o sea, la certeza como se ve en el mundo occidental respecto a la certeza como se ve en los pueblos y en las comunidades indígenas es totalmente distinto, ¿no? O sea, total y completamente distinto. Creo que eso fue realmente uno de los puntos más acertados, por lo menos en el desarrollo de las indagatorias, porque finalmente, como bien dices, estamos muy lejos de comprender pues una forma de vida como la que implican cada una de estas culturas, que además son muchas, es el municipio más diverso culturalmente que podemos encontrar en nuestro país. Estamos hablando de Oaxaca, el estado de Oaxaca, perdón. Y al final de cuentas, el hecho, por ejemplo, de que hayan solicitado al Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social esta investigación sobre un canon monográfico específico de afectación a una forma de vida, que es lo que realmente estamos afectando o que afecta el Estado con sus actos, y hasta dónde realmente llegaba esa afectación. Entonces, un poco, creo que hasta con cierta humildad el tribunal ha buscado la voz de los expertos, ¿no? Y ya una vez reconocida además la figura esta del amicus curiae, que también este tribunal fue pionero en la admisión de los amicus curiae, que sabemos, aunque no tienen efectos vinculantes, finalmente pues pueden ser emitidos por cualquier persona que conozca del tema, y aunque sea totalmente ajeno a la litis, lo cual es fantástico, porque estamos enriqueciendo nuestra perspectiva. Creo que esto ha sido muy valioso, ¿no?, el estudio antropológico. Por supuesto. De hecho, una de las cosas que yo más admiro del tribunal es precisamente la apertura para poder tomar decisiones de manera informada. Por lo regular, los tribunales de la Federación única y exclusivamente basan sus sentencias tomando en consideración lo vertido por la parte quejosa, si nos vamos a la vía del amparo, en su caso por el tercero que solicita alguna parte interesado, la autoridad responsable y las probanzas que en un momento dado se llegasen a ofrecer o a desahogar con motivo del proceso. Pero el tribunal va más allá, el tribunal solicita a centros expertos en determinadas temáticas con el propósito de no dar pie a algún tipo de apreciación subjetiva. ¿Por qué razón? Mire,
yo considero que el tema del derecho, cuando se trata de expertos, magistrados, ministros, jueces, pues no es una cuestión que esté del todo a discusión. O sea, como quien dice, lo han estudiado, lo han leído, se han preparado al respecto. Pero cuando se trata de pueblos y de comunidades indígenas, las cartas sobre la mesa cambian. Porque allá hay muchos matices y hay muchos elementos que a veces uno, sin tomarlos en consideración, podría estar provocando una violación directa a los derechos humanos de este tipo de personas, de los indígenas en particular. Desde esa perspectiva, la sentencia creo que es un ejemplo bastante preclaro de cómo se tendrían que resolver ciertos asuntos, o sea, un ejemplo de cómo tendrían también que resolver otros tribunales cuando se topan con casos en donde no es del todo susceptible analizarlo con la experiencia que a bote pronto se tiene con respecto de casos previos. Cada caso es diferente. Me llamó la atención, el tema de las pruebas para mejor proveer. Eso es importantísimo. Los tribunales en México le tienen pavor a solicitar pruebas para mejor proveer y no se dan cuenta que las pruebas para mejor proveer son precisamente para establecer un equilibrio entre las pretensiones de las partes con el propósito de que si existe duda, se pueda dilucidar para saber quién de las dos tiene el derecho. Sí, definitivamente. Al final y tratamos de creer que la labor de los jueces es la búsqueda de la verdad. Y claro, evidentemente estamos hablando de una aspiración de naturaleza metafísica, sí, claro, pero que no deja de ser también un indicador de la dirección hacia la cual tenemos que mirar. Desde esa perspectiva hay un detallito. Tiene que ver mucho con la visión que se tenga del derecho. La visión del derecho en nuestros días, en México y en algunos otros países del mundo, ha cambiado. Ha dejado de ser legalista para pasar a ser constitucionalista. Constitucionalista desde una perspectiva donde el derecho se prevé en la ley, en aras de hacer justicia. Pero también existen principios y cuestiones que son... Así es. Tú tienes la ley, pero la debes de entender como un vehículo que a su vez intenta prever el derecho, reconocerlo. Pero ¿quién va a ejercer lo justo? ¿Quién va a determinar si hay justicia o no? Los tribunales a través de su interpretación. Y el gran problema que se ha tenido en México es que creemos que por el simple hecho de haber una ley y que la ley diga determinada situación, es la última palabra y no está sujeta a debate. Y esa es la tendencia legalista que en nuestro país poco a poco se ha estado dejando. Y casos como estos pues son los ejemplos más idóneos para poder exponerlos. Incluso en este aspecto me parece que la sentencia, como bien dice Enrique, trata de establecer no solamente un aspecto legal, ¿no? O sea, nadie niega al instituto que tenga estas facultades, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay otros elementos que debía haber considerado y debía haber tomado en cuenta. Porque incluso, de hecho, a mí me parece, y esto es una opinión muy personal, la sentencia pretende establecer dos diálogos, ¿no? Un diálogo primero intercultural, o sea, pueblo y comunidad indígena, desconozco tu cultura, ¿no? Y desconocer tu cultura implica esto, desconocer tu sistema normativo interno. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para conocerlo? Pues voy a acudir a los expertos. Pero entonces también tengo que establecer un diálogo interdisciplinario con personas que no son abogados, ¿no? Entonces, por un lado tienes a los abogados del tribunal y a los antropólogos de CIESAS, ¿no? Entonces, dialogando y tratando de intercambiar puntos de vista y opiniones para entender a los propios pueblos y a las comunidades, porque, y como tú mencionabas, ¿no? Incluso en este aspecto de la sentencia hay escritos de amigos de la Corte, ¿no? de reconocidos ¿cómo se llama? Doctrinarios indígenas, ¿no? Como el maestro Martínez Luna, que precisamente aporta un conocimiento desde dentro, directo, digamos, ¿no? Sí. O sea, con esa sencillez que le caracteriza, o sea, su escrito eran 3 páginas, ¿no? Pero, o sea, nos ilustra precisamente de decir, a ver, es que, ¿por qué antes de pensar que necesitamos de la oficialía, por qué no nos preguntan a nosotros si efectivamente la necesitamos, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos la manera de dar nuestra propia certeza, ¿no? Y uno de los elementos que nos muestra el maestro Martínez Luna y el dictamen de CIESAS es precisamente uno de los elementos es la asamblea, ¿no? O sea, la asamblea en donde se reúnen todos los integrantes de la comunidad, te ven, te oyen todos, ¿no? O sea, eres corresponsable con todos de las decisiones que se van a tomar y entonces tú al rato no puedes salir con que, no, ¿sabes qué?
yo no decidí eso o yo no estuve de acuerdo en eso. No, a ver, o sea, te vimos, ahí estabas con nosotros. Sí. Pero, y que por lo tanto mecanismos como por ejemplo la certificación de actos, la fe, digamos, de determinados actos o hechos, pues parece ser precisamente innecesaria en ese contexto. Y eso creo que es lo valioso, es decir, yo trato, resulta imposible materialmente, yo trato de ponerme en los zapatos de un miembro de esta comunidad indígena. ¿Cómo entienden ellos la certeza jurídica, digamos, de determinados actos que se llevan a cabo, por ejemplo, en las asambleas? Es muy raro, y lo digo desde una experiencia de 6 o 7 años, es muy raro que los pueblos y comunidades indígenas recurran, por ejemplo, a un fedatario público, ¿no? Y ahí justamente se plantea la cuestión de si es necesario, no es necesario, hasta dónde puede ser una ventaja, si es potestativo, hasta dónde realmente es un intento de injerencia por parte de los partidos políticos, porque bueno, pues sabemos efectivamente que esto se promueve la imparcialidad, pero puede en la práctica no serlo, en fin, una serie de cuestiones. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues nuevamente aquí con ustedes, nuestro segundo segmento, y la cuestión se plantea pues, en términos generales como si ese relativismo jurídico permite a los pueblos y comunidades indígenas, con esas limitaciones que habla del artículo 2 de la Constitución, que básicamente el tope son los derechos humanos, hasta dónde realmente nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia porque ni siquiera entendemos la forma en la que se autoorganizan, ¿no? En esa medida podríamos pensar que el Estado tiene que establecer como mecanismos, digamos, de contención para hacer un poco manejable la situación jurídica desde el punto de vista electoral por las implicaciones que tiene con todo el sistema político a nivel local y federal, pero también hasta dónde realmente tenemos derecho a intervenir en la manera en la que ellos pues, han decidido organizar sus vidas, siempre y cuando, insisto, y eso también lo hablábamos hace un momento fuera de cámara, puede existir incluso la oposición a seguir las directrices mínimas que marca la Constitución o los instrumentos convencionales como es el respeto a los derechos humanos. Las cuestiones de género han tenido mucho que ver con eso, en el caso mexicano particularmente, porque incluso se tuvo que mencionar en la Constitución, en el artículo 2, esa igualdad necesaria entre mujeres y hombres, ambos miembros de comunidades y pueblos indígenas en nuestro país. Entonces, afortunadamente creo que en este caso no estamos en un problema, digamos, extremo, en el que pudiera generarse una violación sistemática de derechos humanos al interior de una comunidad indígena, pero sí es importante reconocer el valor que tiene la opinión, digamos, de los expertos en la materia y quienes además están in situ. Yo hace un par de años platicaba con el entonces presidente del Tribunal Electoral de Oaxaca y él me decía una cosa que me parece muy loable. Decía, quienes hemos respirado la cultura desde pequeños, desde la ciudad de Oaxaca, apenas si llegamos a entender lo que hacen algunas comunidades que están a 50 minutos de la capital. Imagínense el que ni siquiera ha nacido en Oaxaca, no ha tenido contacto con estos pueblos y comunidades, pues son extraterrestres, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, ¿cuáles son los argumentos de Ciesas y particularmente de este miembro del Cabildo, porque en realidad es miembro de Cabildo, que nos da una opinión desde un enfoque más cultural y menos jurídico de la situación? ¿Qué nos dicen estas dos opiniones? Claro, de hecho, como te comentaba, la sentencia está construida en estos dos aspectos. Por un lado, el derecho a la consulta y por otro lado, el pluralismo o relativismo jurídico. Entonces, lo primero que nos plantea Ciesas y el amicus curiae es precisamente esta cuestión de
tienes que entender que la certeza en materia de pueblos y comunidades indígenas es muy distinta a la certeza que se genera en el derecho positivo mexicano, ¿no? En el derecho occidental, en el derecho que todos nosotros conocemos y con el que habitualmente nos actuamos, relacionamos, ¿no? Nos relacionamos, ¿no? O sea, ese es un elemento trascendental, ¿no? Uno de los primeros aspectos que hay que considerar para la certeza en materia indígena es, primero, pues, que sus sistemas son orales, ¿no? Entonces, si yo le exijo a alguien de un pueblo y de la comunidad, oye, preséntame el papelito donde dices que pasó todo esto, pues ya desde ahí estamos mal, ¿no? Incluso el secretario de los ayuntamientos generalmente es un puesto muy menor, ¿no? O sea, mientras que para nosotros el secretario en el ayuntamiento es el que da la fe pública y las certificaciones, y es el que te expide tus constancias que necesitas. En materia indígena no es así, o sea, ni siquiera es un cargo en muchas de los pueblos y de las comunidades que sea electo por la asamblea, ¿no? Que es el órgano principal y de mayor importancia de dirección en los pueblos y en las comunidades, sino que incluso es un cargo que lo nombran los propios integrantes del cabildo indígena, pero que son electos, ¿no? Eso sí, por la asamblea de la comunidad. Entonces, al interior, se encuentra este problema que yo creo que lo plantea muy bien Ciesas, ¿no? O sea, al final de cuentas, al interior de la comunidad, lo que vale pues, es lo que se decidió en la asamblea. Pero de pronto, en mis relaciones con el exterior, o sea, con las autoridades externas, tú crees que lo que vale es el papelito que hace el secretario, pero pues la verdad es que eso es una mera formalidad que yo pueblo de comunidad, o sea, me veo en la necesidad de hacerlo porque tú me lo estás exigiendo. Mira, es que aunque el dictamen no lo establece tan categóricamente, y esta sí es una mera opinión, yo creo que esto de la oficialía electoral se inscribe en esta tradición injerencista, paternalista del Estado mexicano frente a los pueblos y a las comunidades, ¿no? O sea, de pensar y de creer que mi solución es la mejor para esa problemática que yo pienso que tú tienes, ¿no? O sea, porque la verdad... Y eso es algo muy interesante en el dictamen, ¿no? Que es este aspecto práctico, ¿no? En el dictamen te dicen, oye, es que fíjate que en la emisión del acuerdo por el que se dictó el reglamento, dicen que ha habido solicitudes de integrantes, de comunidades, en donde se ven en la problemática de que no consiguen notario, de que el que consiguen está maiciado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, yo me parece en un gran trabajo de investigación, digo, por que no soy experto, pero pues a mí, digo, me parece muy sólido el dictamen. O sea, dice y pregunta al instituto, ¿no? O sea, no solamente le preguntó a los pueblos y a las comunidades, a integrantes de pueblos y comunidades, sino también al instituto de, oye, pues muéstrame tus datos duros, tu información, donde viene esa cuestión de que son los propios pueblos y las comunidades quienes te piden esto. No hubo manera de nada. comprobarlo, claro. O sea, al final de cuentas, es más, los ejemplos que les dan, y es uno de los elementos que tomamos en la sentencia para demostrar precisamente esta cuestión de que la oficialía, lejos de resolver el problema, lo puede exacerbar. Porque entonces lo que sucede es que, uno no pretende idealizar a los pueblos y a las comunidades, ¿no? Como en todo grupo humano, absolutamente como en cualquier grupo humano, pues existen intereses al interior del grupo, pues que digo, en cierta manera dividen a la comunidad, a las comunidades, y entonces cuando un grupo es el que pide la intervención de esta oficialía electoral, todavía hay, o sea, que hasta ahorita no existe, es decir, que solicita la intervención de autoridades externas, ¿qué sucede? El otro grupo se violenta con claro, o sea, lo que ves haces que tú estás metiendo a gente ajena a la comunidad para que resuelva un problema que es de la propia comunidad, ¿no? Cuando se supone que existen los mecanismos al interior de la propia comunidad para resolverlos. Sí, y esto pues también nos habla de ese nivel de injerencia. Yo soy muy mal pensado, muy mal pensado, siempre lo he sido y creo que por eso me he mantenido mi integridad de pie. Yo creo que efectivamente es un mecanismo que intenta intervenir en el resultado final.
Yo no creo factible el hecho de decir, bueno, pues los pueblos y comunidades indígenas hay que se arreglen, y como se han hecho en los países vecinos del norte, ¿no? Reservas, te doy, ¿qué quieres? Esto, pues te lo doy, y ahí si se matan no es mi asunto. No creo que el Estado mexicano pretenda ir por ahí ni esté yendo, y en el caso de las autoridades jurisdiccionales creo que menos, por muchas cuestiones que tienen que ver con la operatividad del propio sistema, que decía yo, ¿no? Pero sí creo que de entrada tiene que haber una resistencia natural a la intervención de figuras ajenas al propio sistema. Porque como efectivamente ha dicho Fernando, no hace falta para ellos que venga alguien que dice tener fe pública, que dice que escuchó y vio tales cuales cosas, para que lo cuente. Ellos en esa certeza del vis a vis en las asambleas comunitarias, pues estás viendo a quién levanta la mano a votar por el que sea, por fulanito o fulanita, ¿no? Estás viendo que la persona que está emitiendo su opinión respecto de cómo resolver un problema. Estás viendo a las dos partes que pueden estar en conflicto cuando se trata de aspectos mediadores, que la Asamblea cumple también con esas funciones, por supuesto, y ves, todo se realiza de forma transparente, abierta, descarnada si quieren, porque muchas veces las cuestiones se pueden alterar en cuanto a las formas y demás, e incluso puede llegar a haber violencia, ¿no? Bueno, ese es un tema bastante interesante el que tú tocas, y retomando un poco los argumentos de Fernando. Una de las cosas que tiene que quedar muy clara es qué tanto vamos a intervenir o qué tanto vamos a contaminar los usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas a través de legislaciones que en cierta forma buscan un control, preparándose para cierto tipo de eventualidades que quizá son ajenas a la comunidad indígena. Por lo general, sí. Por lo general. En las comunidades indígenas me ha tocado saber de casos en donde la palabra aún vale, y cuando alguien la viola o cuando alguien desvía algún tipo de compromiso previo, verbal, pues bueno, es la ley del machete, de la exclusión, o como dices tú, puede llegar, ¿no?, a un tema de violencia extrema. Sí, sí, sí. Entonces la gente pues por lo regular cumple, por lo regular trata de cumplir, somos humanos evidentemente, pueden haber problemas, pero al final no creo que la mayoría de los problemas en los pueblos y las comunidades indígenas se resuelvan a través de leyes que a su vez vengan a violentar ese principio de libertad y de autodeterminación que tienen ellos. Se les consulta precisamente con el propósito de que sean ellos quienes decidan si ideas, mecanismos o circunstancias planteadas desde un ente que es totalmente ajeno a un pueblo o comunidad indígena le beneficia o no. En este caso, llama la atención el tema del dictamen, porque el dictamen es precisamente lo que justifica la trascendencia de que se tenga que hacer una consulta, porque no es nada más un tema de capricho o de libertinaje. La autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y la posibilidad de que ciertas leyes que tienen injerencia en sus relaciones internas tenga que ser consultadas precisamente para privilegiar esa posibilidad que tienen ellos de decidir de manera libre. Como tampoco aceptaríamos nosotros que una ley de Oaxaca, de un pueblo o comunidad indígena, un uso y costumbre, se trata de imponer en la Ciudad de México, en alguna colonia de Las Lomas o en alguna colonia del Pedregal, que porque es costumbre indígena. No, espérate, ¿no? O sea, las costumbres indígenas tienen que estar circunscritas a un determinado territorio, a una determinada comunidad, y es ahí donde pueden tener cierta trascendencia, cierta relevancia. Entonces, ¿con qué derecho nosotros podemos decir después? Ah, bueno, si ustedes no se meten a imponer sus usos y costumbres aquí a la colonia de la Ciudad de México, pues entonces nos imponemos nosotros y queremos que hagan esto y que se ajusten a tales detalles. Esa parte es la que todavía no se comprende. No es un libertinaje, simplemente es la posibilidad de escucharlos. Porque si no los escuchamos, los excluimos. Y creo que la historia nos ha dicho que estos pueblos y comunidades indígenas, en su mayoría, han sido verdaderamente excluidos de múltiples circunstancias que a su vez los han marginado y les han violentado sus derechos y sus libertades. No, y además pues sabemos de manera más que reiterada que es precisamente el occidente blanco, por decirlo en términos quizá un poco manidos, pero finalmente creo que es la idea más clara. El occidente blanco es el que tiene la propensión precisamente a meterse donde no le llaman, y no al revés, ¿no? Eso es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque decimos que la autodeterminación y libertad de pueblos y comunidades indígenas con base en el segundo constitucional y algún acuerdo internacional de la Organización
Internacional del Trabajo. Así es. Se prevé la posibilidad de que esa libertad encuentre un límite, y ese límite, bien a bien decimos nosotros, son los derechos humanos. Pero tenemos que tomar en consideración las críticas que también se hacen desde la perspectiva de aquellos que ven a los derechos humanos como una imposición del hombre blanco, claro, ¿no? Que también pueden afectar esos usos y esas costumbres. Entonces es aquí donde un tribunal como el nuestro, a nivel federal en materia electoral, es el que va manejando los asegúnes, tomando en consideración la expertise de personas que se dedican y que conocen el tema del derecho indígena, o los usos y las costumbres, básicamente, para poder flexibilizar esa ley que reconoce el derecho en aras de hacer justicia. Ciertamente. De hecho, en ese aspecto incluso uno debe considerar que, o sea, el principio del pluralismo jurídico precisamente lo que te dice es esto de los Toma una distancia, mal llamados ¿no? usos y costumbres, ¿no? De los sistemas normativos indígenas, o sea, es derecho. Así es. ¿No? O sea, es tan derecho como el tuyo. como el que emite el Sí, Congreso sí. de la Unión y los congresos estatales. Así es, ¿no? así es. Entonces, o sea, el juez lo debe conocer y lo debe aplicar, ¿no? Y forma parte de todo del sistema jurídico mexicano, ¿no? Y como tal, pues, las autoridades lo deben respetar, salvaguardar, garantizar. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, el derecho a la consulta lo que te permite es, si desconoces tú ese derecho, pregúntales, o sea, no, y o sea, de verdad, o sea, es una cuestión tan simple como eso, ¿no? O sea, no llegues pretendiendo tener la solución mágica la varita mágica de decir, mira, es que esto que ni siquiera a mí me sirve, o a lo mejor te lo voy a imponer a ti, ¿no? Ustedes no saben arreglar el problema, yo se los voy a arreglar, ¿no? Y fíjate que desde esa perspectiva, fíjate, algo de nuestra costumbre social es en el sentido de la imposición, en el sentido de que no me importa el parecer de los demás. Justo eso es a lo que me refería. Y creo que eso es lo que hay que ir cambiando, ¿no? Sí, Porque claro. aquí lo que estamos viendo es precisamente esa prepotencia, esa forma de decir yo me impongo porque yo tengo la verdad absoluta y esto que estoy diciendo les va a beneficiar. Y dices tú, espérate, pero quizás sí, pero pregúntales. Sí, claro. No, es como que yo te invito a comer, o ni siquiera te invita a comer. Te lleve del brazo, te siente y te empieza a meter la comida en la boca. Y dices, espérate, es que seguro tienes hambre, ya son las 3. Exacto. No puede ser posible. Yo ya tengo hambre. Por Mejor tanto, tú también. pregúntale. Sí, sí. Bueno, si nos permiten, vamos a ir a nuestra segunda pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Pues ya en la recta final de nuestro programa, y me gustaría retomar alguna cuestión que creo que es muy importante mencionar a nuestro público, y es el hecho de que ciertos matices hay respecto de la intervención de esta oficialía electoral. Entre ellos está que se supone que es una figura que entra en acción de manera potestativa, es decir, a petición de las partes. Aún así, podrían haberse, digamos, forzado a la intervención porque se reservaba una facultad del instituto cuando el instituto considerara oportuno, entonces podía mandar precisamente a este funcionario de la oficialía electoral a que diera fe de determinados hechos. Y creo que ahí es donde, perdón por la expresión, donde la puerca torció el rabo y donde realmente las cuestiones parecen salirse de una cuestión conveniente, potestativa para los pueblos y comunidades indígenas, a una manera de imposición que viene, según se dice en algunas partes del dictamen, puede venir impuesto por los partidos políticos, ¿no? Claro, es que de hecho este era uno de los aspectos más contradictorios del propio reglamento, ¿no? O sea, por un lado decía, bueno, esto va a ser a instancia de parte, o sea, solamente si tú me lo solicitas y cuando tú consideres que sea necesario, etcétera, etcétera. Pero por ahí había otro artículo que decía, no, pero uy, no. O sea, yo
Te digo, es que es lo mismo, ¿no? O sea, siempre, en las relaciones, desafortunadamente, entre los mestizos y los indígenas siempre es la misma situación, ¿no? O sea, te pongo esto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Y entonces te digo, bueno, solamente si tú lo necesitas, pero yo voy a juzgar que si tú lo necesitas, ¿no? Entonces realmente los tratas como si fueran verdaderamente menores de edad. O sea, como si no pudieran decidir ellos solos, por sí mismos, cuando el artículo 2 constitucional precisamente eso es lo que dice, ¿no? O sea, tú, pueblo y comunidad indígena, puedes determinar tu propia autoorganización y tu propia normatividad y tu propio autogobierno. O sea, ese es un verdadero reconocimiento de lo que son los pueblos y de las comunidades. O sea, no esta cuestión de, bueno, pues es que así, pero... Sí, pero no. Sí, o sea, pero yo te digo cómo, ¿no? Entonces, o sea, es tener un doble discurso, ¿no? Y al final de cuentas creo que veo algunas dificultades y esto creo que conviene plantearlo. Me parece logísticamente un proceso muy complejo el hecho de consultar cuando, por ejemplo, se emite un reglamento de esta naturaleza. El asunto es saber ver en qué momento puede llegar a afectar, ¿no? Y creo que al final de cuentas algunos de los pronunciamientos... en ese aspecto el estándar internacional es, o sea, ni te metas con si te va a afectar o no, o sea... Pregunta y ya está. Exacto. ¿no? O sea, porque aquí la cuestión es, o sea, en la medida en que incida en el pueblo y en la comunidad, es que tú no sabes cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Ni que tuvieras una bolita mágica para decir, no, sí va a funcionar perfecto o voy a causar un desastre. No, o sea, de veras, o sea, es una cuestión tan simple como pregúntales, ¿no? O sea, pregúntales, porque aparte, o sea, lo que se pretende generar con esta pregunta es un consentimiento previo, libre, informado, o sea, en donde el pueblo y la comunidad, o sea, tú ya le reconociste esa autodisposición normativa, es decir, esa facultad de darse las normas a ellos mismos. Bueno, sígueselas reconociendo, y entonces si le quieres imponer alguna medida legislativa o administrativa que posiblemente los puede afectar, preguntas. Pues entonces pregúntales. Claro. O sea, porque si no es estar en este doble juego de decir, bueno, o sea, aquí es estar el derecho en el papel, pero pues en la práctica pues no te lo respeto, no te lo reconozco, no te lo salvaguardo y entonces sigo haciendo lo que quiero, ¿no? Y además para el valor que tiene precisamente la ley en papel para ellos, que es, a mí no me cuentes historias porque para mí lo importante es, otra de las cosas también que viene en la sentencia y creo que es valiosísima, es el reconocimiento de la importancia de los rituales, claro, del procedimiento que llevan a cabo los pueblos y comunidades indígenas para llegar, digamos, a su verdad política. En esa deliberación abierta en la que se reconoce la opinión de absolutamente todos los avecindados que tengan derecho a participar en la Asamblea General Comunitaria, que los tienes delante, que están emitiendo su juicio de manera abierta. Es decir, a mí no me vengas a traer papeles donde dice tú, según tu ley, que yo tengo que hacer esto, ¿no? Yo ya tengo una manera de autoorganizarme. Aquí la dificultad que yo veo es precisamente hasta dónde podemos llevar, por decirlo de alguna manera, entorpeciendo la práctica burocrática de las instancias del Estado, cualquiera que estos sean, siempre que haya evidentemente alguna afectación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y si vamos a preguntarle, en el caso particular de Oaxaca, a más de 500 municipios donde hay pueblos o comunidades indígenas. Viendo, por ejemplo, la dificultad de organizar una consulta en un solo municipio para unas solas elecciones, y lo hemos visto muchas veces, creo que ambos dos, y seguramente Enrique también lo tendrá de la mano, la dificultad que significa poner en marcha una consulta de esas dimensiones para una cuestión, por ejemplo, como la injerencia. Yo incluso hubiera optado quizá por una especie de solución salomónica, es decir, aquí en el instituto no tiene esa facultad, la de intervenir a voluntad propia. Es que eso vamos. Al final de cuentas, esto es muy sencillo. No se puede dar una ley, ni se puede reglamentar un derecho indígena sin consultar a los indígenas. Exacto. Entonces, lo único que tienen que hacer las autoridades legislativas o las autoridades administrativas es poner mucha atención. Si están regulando un tema donde aparece la palabra indígenas o pueblos y comunidades indígenas, aunque sea lo que sea, el derecho internacional les reconoce a los pueblos y las comunidades indígenas la posibilidad de impugnar cuando no se les consulta. Claro.
Así es simple. No, yo creo, aquí hay una cuestión que creo que nos permite dilucidar este posible dilema de una manera muy clara. La Comisión de Interpretación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo creo que ha sido muy claro. Es decir, miren, nosotros sacamos este texto y queremos decir esto. Y una de las cuestiones fundamentales es la relación entre participación política y autonomía indígena. Por supuesto, sobre todo porque se habla de recursos. No, y porque es la forma en la que ellos manifiestan qué es lo que quieren. Sí, pero el principal interés del Estado va a la cuestión económica. Tratan de tener un control, tratan de tener un manejo en cierta medida oportuno de los pueblos y las comunidades indígenas con el propósito de tenerlos cautivos. Pero eso cada vez se ha ido viniendo abajo, precisamente con intervenciones de un tribunal como este. No, y hemos visto en pueblos como en Chiapas, por ejemplo, en algunos municipios que pues el afán es nada más expoliar recursos naturales. Eso, realmente, incluso me regreso un poco a lo que comentaba Enrique hace poco. Es que no importa a cuántos tengas que consultar, es que los tienes que consultar. O sea, eso no puede ser un pretexto para que tú digas, uy, no, es que sabes que es que me voy a gastar mucho dinero. Uy, es que pues son un buen. O sea, es que ¿qué importa? O sea, es que eso no es lo trascendente. Fíjate, de hecho, muy rápidamente me voy a salir un poco del tema. O sea, actualmente el INE está terminando el proceso de redistritación de los 300 distritos electorales uninominales en todo el país, a ver, y tuvo que consultar a los indígenas y el INE no dijo, ¿sabes qué? No, pues pues ¿cómo le hago? No, pues así que son muchos, ¿no? Pues ni modo, o sea, y de hecho, incluso lo más interesante de este proceso de redistritación que ya tenía rato de no hacerse es precisamente el protocolo que emitió para consultar a los pueblos y a las comunidades. O sea, otra cosa será si consideramos si el protocolo está adecuado o no a los estándares internacionales que nos exige el convenio 169, ¿no? Pero lo cierto es de que el INE no dijo, no, pues es que como son muchos, pues voy a consultar ahí, o voy a consultarlos, o no los voy a consultar, o mejor ahí los consulto ahí a medias, ¿no? O sea, de hecho, resolvimos algunos asuntos precisamente en sala superior que tenían que ver con eso. Exacto, ¿no? Y de hecho me parece un ejercicio muy reconocible, muy loable en este aspecto, ¿no? O sea, verdaderamente eso es tomarse en serio. O sea, ya ni siquiera nuestro derecho, ¿no? O sea, el compromiso internacional que tienes, ¿no? O sea, al establecerte como integrante del convenio 169, ¿no? Sí, no, y eso ha sido además muy grata la lectura de esta sentencia, precisamente porque no solamente se queda en la cuestión del sistema jurídico nacional, sino que va también a los instrumentos convencionales. Y eso nos da una perspectiva mucho más amplia en relación, sobre todo, con las cuestiones que plantean los nuevos derechos humanos. Así es. Que también, pues, por fortuna o por desgracia, nos han venido como producto de la convencionalidad. Y la visión que tiene que imperar en materia del ejercicio responsable de los derechos y las libertades. Por ejemplo, algunas personas consideran que los derechos son limitados y que no pueden ser absolutos. Yo, por el contrario, considero que los derechos son absolutos de ejercicio limitado. Y precisamente en este caso vemos cómo se va a ejercer un derecho que no amerita ningún tipo de limitación, hipótesis restrictiva, etcétera, en su texto, con el propósito de decir, tienes que consultarlos. Entonces, la visión de Estado legalista creo que hoy día es la que tiene que ser superada en nuestro país, precisamente con el objetivo de poder preservar de mejor forma el ejercicio de los derechos y las libertades. Estuvimos un poco perdidos, yo considero, en darle preeminencia al tema de la legalidad por encima de lo que es la constitucionalidad. Y la constitucionalidad prácticamente en nuestros días nos viene a recordar que el tema de la dignidad humana es aquello que se trata de reconocer a través de la ley. Es aquello que se trata de interpretar con el propósito de hacer justicia. Y la dignidad es un elemento básico e importantísimo para poder tomar determinaciones justas en el país, para hacer justicia en el país. Pero si seguimos en el ámbito del Estado legalista, difícilmente vamos a poder comprender los alcances de este tipo de derechos previstos en la Constitución y qué decir de los derechos previstos en instrumentos internacionales que ya fueron celebrados y ratificados por el país. Sí, yo creo que precisamente este neoconstitucionalismo del que además se ha hablado mucho en la doctrina en los últimos años, es precisamente un paso necesario, casi forzoso, frente al enfoque que se ha dado a esta especie como de universalización de los derechos humanos
y que pretenden ir precisamente tomando como base la dignidad humana. Muchos dicen creada en abstracto y por fuerza y necesidad de justificar todo lo demás. Probablemente, ¿no? Probablemente ha sido una cuestión que la imaginación de algunos individuos ha puesto en el centro de todo esto para construir en torno a ello. Pero es que es la única manera. Bueno, mira, se trata de una dignidad, como bien tú dices, reconocida de manera abstracta, pero con el propósito de irla concretizando a través del desarrollo, precisamente, el reconocimiento de las circunstancias sociales, políticas, jurídicas, etcétera, que se vayan presentando en el desarrollo del país. Sí, no, eso, lo decía más bien como de alguna manera ha sido la acción de Occidente, ¿no? Claro. Occidente ahora es precisamente el abanderado de los derechos humanos con todos sus principios. Pues sí, pero Occidente, eso que conocemos globalmente, un conjunto de culturas que podemos denominar Occidente, que es precisamente las derivadas de la distribución colonial europea en todo el mundo, ¿quién al final de cuentas no nos dice que ellos no fueron los peores violadores de todos los derechos que después ahora se protegen a capa y espada y que son además el argumento lineal de prácticamente todas las políticas sociales del mundo? Por eso es que tenemos que verlo con mucha filosofía. Por eso es que tenemos que analizarlo desde una perspectiva abierta, no cerrada al legalismo, sino más bien entendiendo que el constitucionalismo no es más que la defensa de los derechos y las libertades previstos en eso que se llama Constitución. Partiendo de una idea abstracta. Claro, partiendo de una idea abstracta. Entonces, si un tribunal es un tribunal constitucional, no lo debemos de ver como que es constitucional porque está previsto en la Constitución. No, es un tribunal constitucionalista, porque defiende la Constitución de aquellos actos, leyes u omisiones que a su vez tergiversan el contenido de la dignidad prevista o reconocida a través de derechos y de libertades. Efectivamente. Es que incluso el problema es que cuando nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en abstracto, pero cuando uno ve las cosas en abstracto, lo único que ve son cifras, estadísticas, números, hipótesis, ¿no? En cambio, y es algo que se dice en la sentencia, o sea, que es muy repetido, o sea, la diferencia está en el contexto, ¿no? O sea, es que yo no puedo entender cómo se manejan, cómo viven, cómo conviven los integrantes de un pueblo y una comunidad, si me voy a la cuestión de, indígena, ¿no? O sea, eso no me sirve de nada, ¿no? O sea, lo que necesito es ver el contexto en el cual se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, comentaban en el dictamen del CIESAS un indígena que entrevistaba, ¿no? En específico un nasabi, ¿no? Decía, o sea, es que yo como sé cuándo hay asamblea, porque pues, tienen que estar presentes el presidente municipal, el alcalde mayor, el alcalde segundo. Si no están esos tres, yo entiendo que esto es una mera reunión y no es una asamblea, ¿no? Así es. O sea, y así son muchos aspectos en donde están inmersos y se advierten los valores comunitarios que comparten todos los integrantes, ¿no? Y creo que pusiste un ejemplo excelente, porque nosotros ya estaríamos formulando un reglamento en el que se establezca cuándo hay quórum, cuándo se puede sesionar, cuándo no. Exactamente. Y hay un detalle aquí. Ellos sí, a diferencia de muchos de nosotros, ellos sí están sensibilizados de sus lineamientos, de sus principios y de sus costumbres. Los conocen al dedillo. Ellos sí los conocen. Sí. En el caso de los mexicanos en general, por lo regular no todos conocen sus derechos y sus libertades, ni sus principios y sus valores. Muy cierto. Eso se lo quieren dejar al ámbito del abogado. Y no es cierto, eso es un grave error. Entonces, desde esa perspectiva, una comunidad o un pueblo o comunidad indígena, pues evidentemente no tiene la necesidad de regular, de sobreregular, de interpretar lo regulado con el propósito de obtener certeza. Así es. No lo necesitan, porque es gente que en cierta forma conoce sus derechos, conoce sus libertades. Me refiero a usos y costumbres, ¿verdad? No son expertos, quizás no son técnicos, pero cuando menos pueden identificar cuestiones básicas, cuándo tienen que votar, por quién van a votar, que el voto nadie lo tiene que saber, entre otras cosas, lo viven. Exacto, además el sistema de cargos, por ejemplo. Y además saben de las sanciones. Por supuesto. De lo que es no obedecer a la asamblea o lo que es no obedecer a una autoridad de ellos. Así es. Y esas sanciones pues logran ser a veces bastante cuestionables si tú quieres, pero bastante efectivas para ellos. Entonces desde esa perspectiva es el punto en el que yo digo, ¿hasta dónde nosotros podemos intervenir sin contaminar? Ese es el meollo, exactamente. En un momento dado, entorpecer el ejercicio de los usos y costumbres o de los derechos indígenas, número uno. Y para saberlo, evidentemente, está el instrumento de consulta. Así es.
Volviendo ya al final y ya para cerrar nuestro programa, ¿qué es lo que se manda precisamente a cometer con esta sentencia? ¿Cuáles son los efectos que tiene esta sentencia, pues sobre todo para el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca? Claro, de hecho, lo que se determina con esta argumentación que básicamente hemos expuesto es que con el establecimiento de esta oficialía electoral efectivamente se estaba implementando una institución ajena a los sistemas normativos internos que de una manera pragmática no se demostraba su utilidad, sino que por el contrario, o sea, se apreciaba más bien que era una cuestión posible afectación. en donde existía una posible afectación a los sistemas normativos internos, sobre todo, y esto, bueno, los que tengan los que nos hagan favor de leerla, verán que en varias partes de la sentencia la invisibilización de las propias autoridades o de las formas tradicionales en las cuales ellos se dan certeza. Entonces, ante esta situación, pues lo que se decidió es, ¿sabes qué? Entonces, esto es una cuestión en donde es posible la afectación, y entonces lo que se dice es, los tenías que consultar. Y por lo tanto, confirmo la sentencia del tribunal, revoco el reglamento y le digo al instituto, si tú quieres llegar a implementar esta oficialía electoral en los temas normativos internos, tienes que consultar a los pueblos, ¿no? Claro. Sí, creo que lo valioso fue precisamente establecer que sí puede llegar a haber una afectación y de acuerdo, como evidentemente dijeron los dos, no hay ni para dónde hacernos. La consulta, mientras exista una posibilidad, aunque sea remota, de afectación a derechos, tiene que llevarse a cabo. Así es. Y bueno, pues con esto nos despedimos, invitándoles, por supuesto, que se acerquen a la lectura de esta sentencia. Les repetimos el juicio para la protección de los derechos político-electorales número 2010 del año 2016. Sobre todo para quienes están interesados en cuestiones de derecho de los pueblos y comunidades indígenas, es una verdadera joya esta sentencia. Los invitamos a que nos acompañen también en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su segundo aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. ...730 días transmitiendo contenidos especializados en materia electoral. Plataforma Electoral, segundo aniversario. Plataforma Electoral cumple 2 años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por www.te.gov.mx/Plataforma Electoral. Hasta hoy se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por /Sesión Pública, /Aporte, /Asómate, /Conócete y /Infórmate. En estos 2 años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de 1000 contenidos originales en los que participaron más de 600 invitados, entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1,700 suscriptores y más de 800,000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx/Plataforma Electoral. Plataforma Electoral, el canal por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver.